Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta presentación del libro que tenemos el día de hoy de manera virtual, que a quienes nos acompañan en México, a quienes nos ven seguramente en Brasil. Un abrazo, un saludo a todos. Buenas noches allá, buenas tardes aquí. Bueno, el día de hoy, a nombre del Laboratorio de Estudios Metropolitanos y del Colegio de Jalisco, les damos la más cordial de las bienvenidas en esta ocasión en la presentación del libro intitulado Federalismo y Gestión Metropolitana en Brasil y México. Déjenme decirles, bueno, antes de presentar a nuestro panel de lujo, un trabajo interinstitucional muy interesante que forma parte de todo un proyecto y una agenda de investigación muy amplia, muy robusta y con grandes miras, en la que básicamente, bueno, estudiamos y abordamos el sistema federal de estos dos países muy grandes en América Latina y obviamente desde una perspectiva comparada para repensar el sistema federal y las políticas públicas metropolitanas desde una perspectiva académica. Permítanme presentar a grandes rasgos que nos acompañan el día de hoy. Bueno, en primer lugar a dos de los coordinadores de la obra que precisamente nos acompañan, el doctor Richardson Camara y la doctora María Libramento Miranda. Y también que nos lo van a comentar al maestro Norwin Oliveros y al maestro Fernando Chávez. Este, de acuerdo, bueno, como habíamos acordado, para quienes nos acompañan, nuestros comentaristas van a tener hasta 20 minutos en el orden en el que está establecido. Luego vendrá la intervención del doctor Richardson Camara y si también la doctora Libramento quiere hacerlo con toda libertad, la escuchamos con muchísima atención para que obviamente nos platiquen, nos hablen o nos inviten a que nos tracen el libro y obviamente que quedan, o van a quedar más preguntas para seguir trabajando. Pero bueno, para no quitar más tiempo. Voy a permitirme iniciar con el maestro José Norwin Oliveras, quien él es profesor investigador en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Es licenciado en Planeación Territorial por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Es maestro en Ciencias por el Instituto Politécnico Nacional y actualmente estudia el doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. Su experiencia es amplia, ha trabajado en la Dirección General de Desarrollo Regional de la SEDATU y es coordinador de estudios políticos y gestión social en la institución que elabora. Bueno, sin más preámbulos, más bien escuchar a Norwin, el maestro Norwin Oliveros, que pues obviamente que nos comente y nos comparta sus impresiones del texto que leyó y que vamos a escuchar con muchísima atención. Yo voy a estar al tanto de quien tenga algún comentario al final en redes sociales, se los voy a compartir por aquí. Adelante, estimado Norwin, te escuchamos con muchísima atención. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenas noches allá en Brasil. La verdad estoy pues muy contento de que se me haya tomado en cuenta para comentar este libro, Federalismo y Gestión Metropolitana en México y Brasil. La verdad pues resulta pues bastante valioso este libro, ¿no? Por diversas razones y sobre todo pues me gustaría, tengo tres puntos que me gustaría resaltar para comenzar. El primero es que el texto contextualiza bastante bien, ¿no? Ambos países, cómo están funcionando ambos países. Entonces, eso creo que sería la primera parte. La segunda, cómo ha sido la transformación del territorio con el crecimiento de las metrópolis. Y el tercero, cuáles son los desafíos que se tiene para las políticas públicas en un nivel metropolitano, ¿no? Entonces, eso creo que me gustaría iniciar por ahí. También creo que es importante rescatar que una colaboración entre expertos en metrópolis de Brasil y México vuelven un libro pues bastante interesante. Y sobre todo porque me di cuenta cuando estaba leyendo el texto que son dos países que realmente podemos comparar, o sea, que tenemos dinámicas y elementos en los cuales podemos compararlo y es la gran riqueza del texto. Entonces, eso creo que es bastante importante que puntualicemos eso.
Desde el análisis que se hace de pues el sistema México-Brasil, el sistema que tienen allí en Brasil y México, noto que en ambos países se buscan reducir desigualdades, pero ciertamente en ambos sistemas han buscado o tienen cierta dificultad para la implementación de políticas públicas efectivas para las zonas o las áreas metropolitanas. Entonces, esto es algo que me llama mucho la atención y sobre todo cuando estaba leyendo los textos, pues la parte mexicana la entendía, pero el mismo texto me llevaba a entender la naturaleza brasileña. Entonces, eso creo que es muy, muy interesante y sobre todo, pues que sí, todos los que somos expertos en planeación, en metrópolis, tenemos que leerlo porque, como lo mencionaba, son dos países bastante comparables, ¿no? O sea, a veces luego hacemos investigaciones donde estamos una metrópoli versus un municipio y entonces eso creo que no es nada comparable, pero aquí todo el texto bastante, bastante interesante. Por otro lado, me gustaría mencionar que este libro se divide en 5 grandes apartados. Estos 5 grandes Bueno, vamos, perdón por las fallas técnicas, se perdió la conexión. Voy a permitir para presentar y comentar y retomamos de nuevo la participación posteriormente del maestro Norgon Oliveros, de Antonio Fernando Chávez Delgadillo, voy a leer brevemente una reseña curricular. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara con maestría en política y gestión pública por el ITESO y con estudios de doctorado en ciencia política por la Universidad de Guadalajara. Ha ocupado diversos cargos en el servicio público, entre ellos ha sido secretario general del gobierno de San Pedro Tlaquepaque, director general de desarrollo municipal, secretario técnico en el Congreso de Jalisco y asesor también jurídico en varios municipios. Actualmente es secretario técnico de la Comisión Edilicia de Asuntos y Coordinación Metropolitana del Ayuntamiento de Guadalajara. Entonces, digamos que tiene las dos camisetas, tanto académica como de la función pública, y lo vamos a escuchar con muchísima atención. Adelante, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches y buenas tardes. Para no repetir lo que comentó mi compañero Norwin, yo primeramente felicitarlos por esta obra, de realmente leerla, estudiarla, eh, nos abre un panorama muy importante, sobre todo para entender cómo las metrópolis y las realidades complejas y las cuestiones multidimensionales nos llevan también a hacer otros análisis sobre los municipios y sobre todo sobre las personas que habitamos los municipios en una zona metropolitana y los impactos que tiene. A mí me gustaría comentar los 5 apartados, los 10, muy rápidamente, los 10 capítulos. El primer apartado que habla sobre el federalismo fiscal y la metropolización se compone de dos capítulos. El primero del doctor Arellano. A mí me parece muy importante y es un gran reto hablar de lo metropolitano, pero incluir el estudio del impuesto predial, de las capacidades municipales para la recaudación del impuesto predial después de aproximadamente 30 años de un fondo, una ley de coordinación fiscal, el que aprobó una serie de transferencias federales y que los municipios, vamos a decir, bajaron la guardia para la captación de ingresos propios, para la recaudación. Me parece muy importante el análisis de las 16 áreas metropolitanas, pero y al mismo tiempo, en este análisis de las 16 áreas metropolitanas, también se analiza la capacidad institucional para lo que es el cobro del impuesto predial. Pero eso mismo nos lleva a analizar dentro de las mismas áreas metropolitanas los municipios centrales donde se determinó las zonas industriales o donde son nodos regionales y aquellos que son dormitorios. Eso nos habla también de la imposición de agendas por los municipios centrales
y los municipios periféricos, las zonas de exclusión y las zonas de marginación. Es una situación que se va a ver a lo largo de todos los artículos. También en el capítulo segundo sobre el Fondo Metropolitano es muy interesante porque da un contexto vamos a decir, de cómo se va configurando las áreas metropolitanas en México hasta llegar en la última modificación en el año 22, que por cierto, la nueva ley de asentamientos humanos le dio como si fuera una facultad administrativa sin la participación de los municipios. Entonces, la nueva configuración de las zonas, de las áreas y de las zonas conurbadas metropolitanas, no hubo participación, no hubo voz de los municipios y sí hubo una afectación. Esta cuestión del Fondo Metropolitano se crea cuando tenemos nosotros algo muy similar a lo que más adelante veremos en unos artículos de los compañeros brasileños de los excedentes petroleros. En el marco de los excedentes petroleros con Fox, con el presidente Fox, el presidente Calderón y Peña Nieto, habría recursos y esa posibilidad de que gestionaran los municipios con los diputados el otorgamiento de fondos ayudó mucho para poder llevar recursos. Sí hay un problema también muy alineado a esto, que fueron la opacidad, la cuestión de los moches en los recursos también y la cuestión de la aplicación de los mismos. Digo, había municipios muy pequeños de no más allá de 15,000 habitantes que lograron gestiones de carreteras intermunicipales por 80 millones de pesos. Entonces, una carretera dentro de un mismo municipio que conectaba dos delegaciones. O sea, es una situación que el municipio no tiene ni siquiera ese presupuesto o de egresos anual. Entonces, este fondo metropolitano también, en este artículo del fondo metropolitano, es muy interesante el desarrollo de las tablas que nos expone, porque nos ayudan a comprender a dónde fueron destinados, por cuánto tiempo, cuáles son las zonas metropolitanas que fueron más beneficiadas y cuáles son las zonas metropolitanas que fueron muy poco beneficiadas y sobre todo también en qué se utilizaban esos fondos, particularmente en infraestructura carretera y muy poco en la diversificación de los enfoques de desarrollo local económico, que también lo mencionan en los artículos brasileños. En el asunto, pues, de la parte 2 de los megaproyectos de neoextractivismo y fragmentación territorial, primero, la política fiscal, el federalismo fiscal, las políticas en una comparación de Cajamar y San Bernardo de Campo, es muy interesante cómo, bueno, habría que comentarles a nuestros colegas mexicanos que los gobiernos municipales en Brasil tienen facultades para imposición de impuestos y tienen también facultades para aquello de ubicar aquellos terrenos que no sean utilizados en poderlos expropiar y 10 años después hacer los pagos. Entonces, hay unas facilidades para esas circunstancias y también facilidades para cobran una serie de impuestos a los servicios, que eso es muy importante. Esta comparación de Cajamar y San Bernardo, que prácticamente uno le dobla el número de población, 200,000, 400,000, casi 1,000,000 de habitantes San Bernardo, la estrategia de Cajamar fue más bien atraer inversión en el sentido no de otorgar, diríamos, predios a los municipios, a los inversionistas, sino facilitar la utilización de predios y cobrar el impuesto. Logró llevar empresas internacionales, generar más empleo, lo que en el caso de San Bernardo no sucedió. Sí cobró el impuesto predial, sí cobraba la cuestión de los impuestos especiales, pero se ve la diferencia en Cajamar en un enfoque más de desarrollo local,
a partir de las posibilidades que le da la Constitución. Y no en la cuestión humanista de decir, bueno, vengan inversionistas que les vamos a regalar los terrenos. Pues. En el cuarto capítulo, donde habla ya sobre las rentas petroleras, pareciera que estuviéramos viendo un ejemplo de lo que en algunos de los municipios mexicanos, como el caso de Ciudad del Carmen y otros municipios en el sur, que son municipios que tienen zonas petroleras, eso mismo viene a significar una vulnerabilidad. Es muy interesante porque el análisis sobre 5 municipios es una comparación sobre los 5 municipios y cómo esa dependencia de los recursos petroleros, acá en México diríamos de los excedentes, pero allá son los recursos petroleros, cómo también los hace vulnerables. Y la experiencia de Cajamar en el sentido de que sí utilizó recursos para hacer una diversificación de las cuestiones económicas. Es una cuestión, la dependencia de los recursos petroleros, que los lleva también a una fragilidad institucional en esto de planear a largo plazo. Y entonces, aunado a las crisis petroleras, aunado también a las circunstancias que se vivieron diríamos, del juicio político, del golpe de Estado, estas circunstancias de los nuevos conservadurismos, bueno, hay una fragilidad mayor en los municipios que no utilizan estos excedentes petroleros o estos recursos, estas rentas petroleras para fortalecer la dinámica económica local. Eso es muy importante en el capítulo cuarto. En la parte quinta sobre el turismo es muy interesante como en el caso de Bahía de Banderas, que es el capítulo 5, nos expone, bueno, de 2 grupos políticos económicos en donde se complican en la tarea de colaborar de una forma metropolitana. Es Bahía de Banderas, conformada por 2 municipios, excluyeron a Cabo Corrientes, que es otro municipio que está a un lado de Puerto Vallarta y que tiene mucha inversión también internacional, pero bueno, no tiene una conexión, que ahí hay un error en la ley mexicana porque habla de una continuidad urbanística para poder cumplir con la tipología de ser una área, una zona metropolitana. Lo que en Brasil, al parecer no, digo, cuando nos comentó hace algunos días sobre la región metropolitana de Manaus, no hay una continuidad, pero sí hay una vinculación de servicios. Entonces, digo, Blanco Cid Jr. nos comentó algo de Manaus, pero bueno, aquí lo importante del asunto es que hay una depredación de los recursos naturales, pero no hay una cooperación, y sí hay una situación de marginación para lo que es las clases que están las clases trabajadoras. En el punto 4, el capítulo 7, el capítulo analiza la estrategia de política que consiste en utilizar el prestigio internacional del presupuesto participativo para comprender la política partidista, pero la importancia de este capítulo de los actores, pues es cómo los actores políticos pueden utilizar una buena práctica internacional como es el presupuesto participativo, cómo la pueden utilizar para llegar al acceso al poder. Entonces, muy interesante aquí en el área metropolitana de Guadalajara, cómo el destino de los recursos para el presupuesto participativo era lo que fue en Brasil, la parte más baja de la utilización de recursos en el municipio de Río de Janeiro. Pues no era mucho, 40 millones de pesos contra 1,000 millones que era la infraestructura en obra, pues no representa mucho, pero sí una estrategia para llegar al poder como buenos gobiernos, ¿verdad? El capítulo 8 realmente es muy interesante
de Fedossi y colaboradores, donde explican la institucionalidad del presupuesto participó en Porto Alegre, me equivoqué, no era Río de Janeiro, Porto Alegre, y cómo es un modelo contrahegemónico. Es realmente analizar leer ese artículo, no solamente nos explica de la cultura política de estos 30 años de la democracia y de lo que significó para la población pobre, para las mujeres, para los pobres, los negros, poder acceder a definir los recursos públicos, poder participar en los consejos de participación y poder determinar sobre los recursos. Aquí también hay un problema también local, como es aquí en México, como un partido político viene haciendo alianzas y cómo el presupuesto participativo se va dejando de lado hasta representar una mínima parte. A mí me parece muy interesante este artículo, que lo vincularía con otros dos libros que pueden ayudar a entender todo este proceso de marginación, en donde se le da la voz a los marginados y pueden co-crear, pueden hacer comunidad, puede haber escuelas de ciudadanía y gobierno. Y por último, pues el desafío de la participación social en las zonas metropolitanas, el ejemplo de México y Brasil, bueno, es importante, es interesante cómo hace una revisión de varias áreas metropolitanas de México, donde son, con excepción de Guadalajara y San Luis Potosí, donde los consejeros ciudadanos pueden intervenir, incluso votar sobre propuestas y presentar propuestas a las juntas de coordinación, donde están también los presidentes municipales. En el caso de Guadalajara, el Consejo Ciudadano Metropolitano tiene un asiento y participa en las deliberaciones. Hay un análisis que ve en el sentido de cómo acceden a los consejos y también cómo se desenvuelven dentro del consejo. Y en el caso de la ciudad natal, es muy importante la experiencia porque ya viene con una tradición desde los años 50 de asociacionismo, asociativismo, pues, donde las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales tienen una gran participación en la ciudad. Desde luego es una ciudad en desarrollo. Cuando uno entra a conocer la ciudad, uno pudiera ver una ciudad del primer mundo. Y obviamente también aquí es muy importante cómo la participación de todas estas asociaciones va fortaleciendo no solamente los derechos, porque los derechos ciudadanos, sino también, diríamos, la gobernanza en la ciudad. Entonces, para mí es realmente esta obra, doctores, les agradezco mucho este gran esfuerzo que hicieron, porque nos ayudan mucho a comprender cómo se gestionan actualmente las áreas metropolitanas y desde luego cómo también en esta historia de lo metropolitano también tenemos estos problemas de desigualdades que no terminamos por solucionar en América Latina. Pues muchas gracias, doctores. Al contrario, muchísimas gracias por tu lectura, estimado Fernando. Bueno, hubo un problema técnico, ya tenemos de nueva cuenta al maestro Oliveros, entonces retomar su intervención y bueno, adelante, estimado Norwin, te escuchamos con muchísima atención. Perfecto, muchas gracias y disculpen por estas fallas técnicas. Pero bueno, como bien lo mencionaba, este libro pues se divide en 5 grandes apartados, como bien lo dice el colega Fernando, ¿no? Pero lo que más me gusta de este libro es que realmente hay un enlace entre un capítulo y otro. Por ejemplo, en el primero, que es Federalismo Fiscal y Metropolización en México, pues hay un enlace de la recaudación de impuestos de 16 zonas metropolitanas que se analizan, el cobro de este tipo de impuestos, ¿no? Y después avanzamos al segundo capítulo, que nos habla del fondo metropolitano, cómo estamos gastando estos impuestos, ¿no? Entonces, me gusta cómo se hace ese enlace, un fondo metropolitano que se da de 2006 a 2020, ¿no? Y por ejemplo, particularmente en la página 43, me gusta mucho cómo es que
se habla de los proyectos que se utilizaron desde este fondo metropolitano, desde un nivel local hasta un nivel más grande, ¿no? Más de algunos municipios. Entonces, eso creo que es la gran riqueza de este primer enlace. El segundo también, que es megaproyectos, neoextractivismo y fragmentación territorial, las transformaciones en Brasil, pues realmente nos habla de las agendas, ¿no? O sea, que realmente cómo estas agendas a veces se enfocan en megaproyectos o en proyectos muy importantes para la recaudación de ingresos, pero al final, pues todo esto, pues limita mucho que se ponga atención en otros sectores, sino que ponemos atención en los megaproyectos, en este caso petróleo, gas natural, ¿no? Y esta explotación de estos rubros, pero eso ha hecho que se limite la inversión en actividades económicas como turismo, agricultura o quizá muchos más servicios. Entonces, eso claramente nos sigue marcando muy claro, pues, la segregación que existe en el país, ¿no? O sea, ponemos atención en una cosa, pero olvidamos otras, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos este problema. El tercer apartado que tiene que hablar con el turismo y la transformación en las metrópolis, pues particularmente cuando yo lo estaba leyendo, como conozco estos dos lugares, me, me atraparon en la parte donde entiendo este contexto de los conflictos territoriales entre municipios que existen dentro de una zona metropolitana. El primer ejemplo es que ponen el caso de la Riviera Nayarit con Valle de Banderas y Vallarta. Nayarit, Valle de Banderas, un municipio de Nayarit, y Vallarta, un municipio de Jalisco. ¿Cómo es que existen estos conflictos y las relaciones intergubernamentales, ¿no? Y que cuando empiezan a suceder proyectos de impacto turístico en los municipios, pues existe un problema que nos menciona el texto, el aumento de costo de vida para la población local, ¿no? Entonces, eso pues vuelve muchísimo y mucho más complicado pues la generación y poder resolver estos problemas, ¿no? Porque sí tenemos ingreso de turistas, pero la vida se vuelve más cara para la población que está en estos lugares. De ahí podemos revisar en la página 96 cómo ha sido la planeación territorial, la planificación territorial, perdón, de la Riviera Nayarit. Y sobre todo porque hay una tabla bastante clarita que nos dice qué instituciones han participado, qué tipo de normativa se ha utilizado y qué tipo de instrumentos, planes, programas se han ejecutado para poder resolver estas problemáticas que pues detona el turismo, ¿no? Y esto pues va muy enlazado, por eso es que yo felicito a los autores porque se enlaza un capítulo con otro y la verdad eso creo que tiene una riqueza bastante interesante este libro porque es lo mismo que sucede en Quintana Roo, ¿no? Pero ahí además empezamos a ver impactos ambientales, claramente pues existe un crecimiento acelerado del turismo, hay una urbanización acelerada y esto claramente demarca desigualdades sociales, problemas urbanos como pues la movilidad, ¿no? Y esto genera pues muchos y muy grandes desafíos institucionales, dado que estos problemas pues claramente lo que buscan es que empecemos a repensar el modelo de desarrollo económico que estamos impulsando en el territorio, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que estos dos textos me llevan, ¿no? Y sobre todo, pues Cancún, ¿no? Que se encuentra en Quintana Roo y toda la parte de la Riviera Maya, está sufriendo lo mismo que sufre la Riviera Nayarit, ¿no? O sea que al final el impulso turístico está dando eh, da a ver, perdón, otros problemas como pues las desigualdades, ¿no? Entonces eso creo que es importante y que de esto se generan, pues tenemos que generar ciertos desafíos para la generación de políticas públicas. El cuarto, el cuarto apartado es la planificación participativa en las regiones metropolitanas, casos brasileños y mexicanos. Aquí, este apartado, cuando lo estaba leyendo también, ¿cómo se hace este enlace? Se destaca la importancia del liderazgo para la implementación de políticas públicas,
pero claramente se necesita un impulso para ejercer el presupuesto participativo, porque cuando impulsamos el presupuesto participativo, claramente va a existir una interacción entre diversos actores clave para la ejecución y aplicación de este presupuesto. Ejemplo, nos menciona que los líderes políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía tienen que estar trabajando en conjunto para la creación de las políticas públicas. Y eso nos lleva también al siguiente texto, que es el de organizaciones participativas, que esto es importante, la inclusión de sectores, de los sectores más pobres, que tengan la oportunidad de ser escuchado y participar de igual manera que en el presupuesto participativo en la toma de decisiones. Entonces, este apartado nos enlaza cómo es que hay diferentes actores que tienen que trabajar en conjunto y que al final se tienen que escuchar uno al otro para poder generar, para tener la toma de decisiones mucho más efectivas. El quinto apartado, que son los desafíos de la participación social en las agendas metropolitanas, el primero nos habla de los consejos ciudadanos para tratar los asuntos metropolitanos y cómo es que tienen esta influencia en la toma de decisiones. Nos van hablando de su configuración, cómo se vinculan esta gestión metropolitana con la ciudadanía, cómo construyen y cómo se va construyendo una gobernanza democrática. Esto lo podemos ver en la página 186 de la oferta de consejos ciudadanos en las metrópolis, ¿no? Entonces ahí si revisamos esta página 186 y digo, no quiero spoilear tanto el libro, pero es que salen muchos datos bastante interesantes que creo que todos los que somos expertos y que nos dedicamos a estudiar las metrópolis, las ciudades y los problemas que se generan en las ciudades, este libro es bastante enriquecedor. Y después cerramos con el último capítulo, que son las experiencias y desafíos en Natal, que hay claramente, pues creo que es importante mencionar que en estos ejemplos, ¿no? Es importante la participación social, sobre todo que tiene un papel para la toma de decisiones. Y si vamos enlazando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, creo que los autores hicieron un enlace fantástico, la verdad los felicito, porque nos van guiando para llegar a esta parte de que la toma de decisiones es importante y sobre todo tenemos que comprometer tanto al gobierno como a la ciudadanía en los asuntos públicos, ¿no? Creo que la colaboración y el compromiso son importantes y que tenemos que cerrar esta brecha entre el gobierno y la ciudadanía y sobre todo, pues, que es tarea de todos, ¿no? Y el texto, pues, es importante para todos los que estudiamos el territorio y sobre todo, cómo es que tenemos que conocer estas experiencias. Y como lo dije al principio, esta comparativa México-Brasil creo que lo hace bastante, bastante nutrido este libro. Por ahí también a todos los que nos están escuchando, ya ahí está el enlace de descarga. Revísenlo. Creo que hay muchos elementos en los cuales nosotros podemos entender el contexto de México-Brasil y creo que también nos ayuda a entender con el contexto de América Latina. Claramente, pero México-Brasil, pues son países bastante comparables, como lo dije. Entonces, pues muchas gracias. La verdad, un texto bastante interesante. Los autores hicieron un trabajo magnífico con el enlace de los 5 apartados y después creo que los 10 capítulos se enlazan bastante bien y creo que nos hacen entender muy bien la realidad entre México, Brasil y sobre todo qué es lo más complicado de la creación de políticas públicas si no tenemos a la ciudadanía, si no escuchamos, si no hay relación entre actores, ¿no? Entonces, eso creo que sería mi participación. Muchas gracias, doctor Alberto, y gracias a todos los autores, Richardson, doctora, la verdad creo que también tuvimos el gusto de conocernos aquí en la UCEMIC y muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, estimado Norwin. Bueno, comentarles, bueno, que el libro está impreso, pero a quienes nos acompañan
por redes sociales, les compartimos la liga donde lo pueden descargar. Entonces, me voy a permitir, bueno, antes de darle el uso de la voz a nuestros coordinadores y que obviamente quienes encabezaron en la central, que esta obra saliera a la luz tanto en términos de virtuales como impresos, a la doctora Libramento y al doctor Richardson, algunos comentarios, brevemente, antes de darles uso de la voz, escucharlos con muchísima atención. El doctor Javier Rosiles, el doctor Juan Pablo Navarrete los felicitan y saludan con muchísimo afecto. La doctora Griselda Macías de la Universidad Autónoma de Aguascalientes también saludos y felicidades. El colega Guillermo Valderas Vega de Santiago Miehuatlán, Puebla, también lo felicita. Y Fernando también te mandan saludos, Hilda Monraz. Entonces, de darles aquí, bueno, que nos acompañan y están escuchando. Y obviamente también en redes sociales, pues obviamente invitarlos que, bueno, como bien decía Norwin, no quiere spoilear, pero también tiene sentido de que nos inviten a leerlo y pues obviamente abiertos al debate y a la crítica. Y entonces, dicho esto, vamos a escuchar con muchísima atención en primer lugar al doctor Richardson Leonardo y Moura de Cámara y luego a la doctora María do Libramento Miranda Clementino, no sin antes, permítanme leer una breve reseña curricular, primero del doctor Cámara, quien es licenciado en Ciencias Sociales, maestro en Planificación Urbana y doctor en Ciencias Sociales, todos los grados obtenidos por la Universidad Federal Río Grande del Norte, donde también es profesor. Cuenta con una estancia doctoral en la Simon Fraser University en Vancouver, Canadá. Trabaja en temas de gobernanza metropolitana, instituciones políticas y políticas públicas en Brasil y gestión fiscal, y es miembro de toda esta red que fuimos coincidiendo, que es del Observatorio de las Metrópolis del Núcleo Natal. Va a ser importante que tengan en cuenta esto porque es la envidia que a veces yo le digo que tenemos en México, que tienen toda esta red de núcleos en diferentes universidades y que lo cual traen con muchísima fuerza tanto apoyo institucional y agendas, pues toda la temática de las metrópolis. Y también, bueno, la doctora Libramento, quien es doctora en ciencias económicas de la Universidad Estatal de Campinas en Sao Paulo. Tiene un postdoctorado en la Universidad Lumière Lyon en Francia. Actualmente es profesora de la Universidad Federal del Río Grande del Norte. Sus temas en los cuales trabaja y es experta es en planificación urbana y regional, en temas de espacio urbano, desarrollo urbano, región metropolitana, ciudad y planificación urbana, además de ser la coordinadora del Observatorio de las Metrópolis, precisamente en el núcleo natal. Y bueno, escucharlos con muchísima atención porque los azares del destino nos llevaron a coincidir, a trabajar y créanme que viene es toda una agenda de trabajo. Yo la verdad me siento y que por la parte mexicana muy contento, muy feliz porque siempre cada vez que coincidimos salen más trabajos por hacer y entonces sin más que decirle, los escuchamos con muchísima atención, pues para que nos inviten y vean qué hay detrás pues de este primer documento que es uno de tantos que hay. Adelante, estimado doctor Cámara, lo escuchamos con muchísima atención. Y doctora Libramenta, también algunas palabras al final, también para nosotros va a ser muy estimulante y gratificante. Adelante, doctora. Buenas tardes para México y buenas noches para Brasil. Es un placer estar aquí para presentar esta obra internacional y colectiva apoyada por nuestros amigos del Colegio de Jalisco. Em nome do Dr. Alberto, quero saludar todos os colegas dessa valorosa instituição e los colegas comentaristas, Maestro Nori e Maestro Antônio, por seus generosos comentários. Me gostaria de felicitar e dar as graças à doutora Livramento, Dr. Wagner e ao Dr. Alberto por coordenar este projeto inovador. Agradeço também a meus colegas do Núcleo Natal do Observatório das Metrópoles e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, LabPlan, por todo o apoio institucional. Empezamos esta obra com uma pergunta que guia esta investigação. Como afrontar as desigualdades em las metrópoles de América Latina? O livro Federalismo e Gestão Fiscal ou Gestão Metropolitana em Brasil e México analisa os límites do sistema federal latino-americano e a promoção da justiça territorial.
La publicación muestra que aunque la teoría apunta a la cooperación y a descentralización, en la práctica prevalece un modelo vertical y rígido, incapaz de reducir las desigualdades en las regiones metropolitanas. Fruto de la colaboración entre universidades de Brasil y México, la obra reúne 10 capítulos escritos por una virtuosa red internacional de investigadores latinoamericanos. Los temas abarcan desde las finanzas municipales y los impactos del turismo hasta el presupuesto participativo y la gobernanza urbana frente a la desindustrialización. Trata-se de uma visão crítica e atual sobre os retos metropolitanos. Esta iniciativa de produção de um livro forma parte de um conjunto de estratégias de internacionalização do Programa de Pós-Grado em Estudos Urbanos e Regionais, PPUR, do Instituto de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do convênio establecido com as universidades, o Colégio de Jalisco e a Universidade de La Ciénega do estado de Michoacán Ocampo, o CEMIT, e firmado em 2022. En el marco deste convênio institucional, em novembro de 2023, se celebrou como atividade de extensão universitária em la UFRN Brasil, o Seminário Internacional Federalismo e Gestão Metropolitana em Brasil e México, organizado por el núcleo natal do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Observatório de las Metrópoles, e com financiação do governo brasileiro, através da CAPES. O evento de 3 dias contou com uma programação variada, composta por talleres com especialistas brasileiros e mexicanos sobre o tema metropolitano, además de grupos de trabalho com apresentações de estudantes de pós-grado, maestria e doutorado, e transmitido em vivo através das redes sociais do Colégio de Jalisco, por YouTube e Facebook. O convênio institucional entre nossas universidades ha sido muito frutífero em matéria de enseñanza, investigação e extensão. Em la enseñanza, com a colaboração do Colégio de Jalisco, em disciplinas internacionais desde 2023, com o curso Gestão Metropolitana em Perspectiva Comparada, que contou com a participação de professores do Colégio de Jalisco, Dr. Alberto Arellano, doutora Beatriz Núñez, doutora Maria Dolores Contreras, do CEMIT, Dr. Javier Rosiles, e do UFRN, além de alunos mexicanos e brasileiros matriculados regularmente no programa de pós-grado em estudos urbanos e regionais e transmitido em formato remoto semanalmente por Google Meet. Em la investigação, com a integração de los investigadores Dr. Alberto, Dr. Javier Rosiles e doutora Erika Cárdenas, del LEMET ao INCT LabPlan, em vários projetos de R3, Estado, Planificação e Governos, e R2, sobre os cambios climáticos. Como em projeto que estuda as metrópoles emergentes em Brasil, sobre a região metropolitana de Cariri, em Ceará, bajo a coordenação de doutora Maria do Livramento. Em México, com os estudos sobre a região metropolitana de Ocotlán, del doutor Madiel Muniz, e de Sahuayo, com o doutor Javier Rosiles. De todos os estudos sobre cambio climático, também em Brasil, com a doutora Zoraide Pessoa, e em México, com a doutora Erika Cárdenas. Também em el projeto sobre fiscalidade urbana em América Latina, bajo mi coordenação, em que atualmente estamos trabalhando com a produção de textos para discussão sobre o tema fiscal a nível municipal. O equipo de investigação hoje está formada por especialistas dedicados ao tema fiscal e urbano em Brasil, México, Chile e Colômbia. Esta colaboração ha dado lugar a várias publicações, como a publicação do capítulo Dimensões Fiscais de los Municipios Metropolitanos Brasileiros, Capacidades, Debilidades e Prioridades em las Políticas Públicas, en el libro Metrópolis em Transição, organizado por Dr. Alberto Arellano e recentemente publicado. Assim como esta publicação que estamos lançando aqui hoje.
Además, tenemos un artículo producto de una disertación de maestría de PPUR sobre los programas de transferencias monetarias condicionadas en América Latina, escrito por Arthur Silva, Dr. Albert Anderson Christopher y por mí, que se publicará en la próxima edición del periódico Esfera Pública del Colegio de Jalisco. Otro resultado de nuestro convenio ha sido la formación de recursos humanos con el intercambio de estudiantes. El año pasado tuvimos la estancia de nuestro estudiante de doctorado, Alan Moreira, que estudia el tema de transporte metropolitano en Brasil y México, y este año con la llegada de 3 estudiantes de doctorado, Bruno Costa, que investiga el tema de las metrópolis emergentes, e Ana Célia Araújo e Ionara Santos, que investiga el tema de cambio climático. En la extensión universitaria, con la colaboración de nuestros investigadores en eventos del EMET, de IGLOM, del Colegio de Jalisco, y en la participación en bancas de defensa de másteres y doctorados, así como en seminarios de inmersión del INCT LabPlan. Cabe destacar el Seminario Internacional Federalismo y Gestión Metropolitana en Brasil y México, en Natal, en noviembre de 2023, que dio lugar a este libro, y el Seminario de Inmersión del INCT LabPlan, celebrado en ese mismo año, que contó con la brillante participación de los doctores Alberto Orellano y Javier Rosiles. En la planificación de la internacionalización para este año, tenemos previsto otro seminario de inmersión en Brasil con investigadores de LabPlan y en segundo semestre para la discusión teórica de ensayos analíticos, empíricos y metodológicos derivados de la investigación en los principales ejes integradores del INCT. En el fortalecimiento de nuestras líneas de investigación con proyectos que tengan como objetivo captar recursos de convocatorias nacionales e internacionales, na creación de una plataforma de datos latinoamericana, así como en la publicación en revistas cualificadas a través de dossiers de investigación de libros, capítulos de libros y fomento del intercambio de estudiantes y profesores entre nuestras universidades. Por lo tanto, reitero mi agradecimiento por la oportunidad de presentar este libro en México, tal como hicimos el mes pasado en Curitiba, en el mayor evento de área de planificación urbana en Brasil, llamado Enampur. Los 10 capítulos que componen el libro transmiten interpretaciones, posiciones y sugerencias que esperamos aporten elementos para alimentar un debate necesario y fructífero sobre la gobernanza democrática y sostenible de las regiones metropolitanas latinoamericanas, que combinen el dinamismo económico con la mejora de la calidad de vida de la población presente en esos territorios. Esse processo de consolidação de uma nova institucionalidade para as funções públicas de interesse comum entre os municípios, tal como se preconiza em lo Estatuto de Metrópole em Brasil, podem construir efetivamente uma base sólida para a consolidação de uma governança democrática em las regiões metropolitanas, que desejamos ver materializada em la prática com políticas públicas mais eficazes e com melhores resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Richardson que nos ha hecho de alguna forma toda esta travesía y contextualizar la obra y como se dieron cuenta que forma parte pues de una amplia y todavía esperamos que en un futuro siga siendo ambiciosa, enriquecedora agenda de investigación. Yo cuando fui a Brasil, siempre lo digo, me traje una idea de con ellos. Entonces, de aquí la estoy tratando yo de colocar en las temáticas de lo metropolitano y créanme que siempre les llamó la atención que le dije que a veces uno está muy ensimismado, ¿no? Entonces, siempre el diálogo y escuchar lo ayuda mucho a repensar y yo por eso estoy muy agradecido precisamente todo este recuento que nos acaba de hacer. Y bueno, no podemos hablar de toda esta agenda, de todo este sin el liderazgo de la doctora Libramento, que ella es, diga, ella es la líder de todos estos proyectos, de estos acercamientos, y
y de nuestra parte, pues quedar muy agradecidos porque lo que inició de paso a pasito, pues está dando muchísimos frutos y entonces, y estamos muy abiertos a seguir ampliando pues las redes de colaboración y sobre todo creo que la siguiente lo estamos ampliando a más países y yo con muchísima sinceridad le doy las gracias a la doctora Libramento y entonces escucharla con muchísima atención pues para seguir estimulándolos y invitándolos a quienes formamos parte también de nuestras instituciones y de los posgrados a seguir haciendo sinergia, ¿no? Entonces, doctora Libramento, algo que nos quiera decir con este uno de los primeros productos y creo que hay de los que vienen la verdad, muy ahora que hace el doctor Richardson todo el recuento, pues, dices, en 3 años todo lo que hemos logrado, la verdad sí es gratificante, ¿eh? Muchas gracias a usted en particular por el liderazgo, doctora. Mm. No la escuchamos, doctora Libramento, tiene su micrófono apagado. Pardon. Buenas noites ao Brasil e boa tarde ao México, aos colegas mexicanos. Quero reiterar meu agradecimento a Alberto pela oportunidade que está sendo dada agora de fazermos esse lançamento e essa discussão acerca do nosso livro comum. Como já bem colocado por Richardson, é resultado de nossas parcerias sempre virtuosas, e que esperamos e temos a certeza de que teremos continuidade do nosso trabalho, uma vez que ele vem gerando bons produtos ao longo do tempo em que nós já estamos trabalhando. Mas eu queria aproveitar esse momento também para agradecer aos nossos comentaristas, ao doutor Antônio Fernando Chaves e ao doutor Norvin Oliveiros, pela cuidadosa leitura. Foi uma leitura muito cuidadosa, muito pontuada, com uma visão interpretativa que demonstrou que houve digamos assim, uma empatia dos nossos comentaristas por aquilo que encontraram no nosso livro e nas nossas ideias. E ainda queria ressaltar, tanto da parte do doutor Fernando Chaves, como do doutor Norvan, a capacidade que eles, de pronto, levantaram da possibilidade de comparações entre o Brasil e o México. Nos parece que esse é um encontro bastante virtuoso, uma vez que os dois países são estados federados, que partilham o governo, seus governos, em 3 instâncias, né? A instância federal, a instância dos estados ou das províncias e a instância dos municípios. Do mesmo modo, Brasil e México são também países de grandes territórios, aonde os problemas a serem evidenciados e interpretados por nós já em si, pelo gigantismo do território, já se tornam muito complexos, né? E também são países que têm grandes cidades e grandes metrópoles, que requerem práticas de governança
metropolitana em face da complexidade dos seus problemas de interesse comum. Como veem, Brasil e México, no que tange à governança metropolitana, as discussões da sua arquitetura institucional facilitadora ou dificultadora dessas práticas de governança, elas são muito importantes para os nossos diálogos. Nesse sentido, eu queria recolocar da importância desse livro, né? Dos resultados que eles já nos traz, dos achados e das comparações que nós já pudemos identificar e refletir nessa obra. E esperamos dar continuidade com outros trabalhos, inclusive com as teses de doutorado dos nossos alunos, os que já passaram por aí, que no caso o Alain Moreira, e dos 3 novos alunos que acabaram de chegar e que vão, com certeza, mergulhar no El Colégio de Jalisco e nas atividades do LEMET. E desde já eu queria agradecer ao Alberto pela generosidade dessa acolhida. Isso é muito importante para a formação dos nossos estudantes e para a formação dos nossos pesquisadores. Então, para finalizar, eu queria mais uma vez agradecer ao Fernando Chaves e ao Norvan Oliveiros pela cuidadosa leitura do nosso trabalho. Boa noite ou buenas noites a todos. Muchísimas gracias, doctora Libramento. Y la verdad, bueno, estaba revisando las redes, no hay ahorita ya comentarios, más básicamente decirles, pues agradecer esta coincidencia, esta agenda de trabajo. La verdad ha sido un aprendizaje y como usted lo señaló, agradecerles a Fernando Chávez y a Norben Oliveros la atenta, cuidadosa, consciente y aguda lectura, los comentarios, sobre todo en breve tiempo dar en el punto y sobre todo más bien invitarnos a leer el libro. El libro ya, como les dije, está en línea, lo pueden descargar, les compartimos la liga y bueno, como decirles, bueno, que esto va a ser, es uno de los muchos productos que vamos a seguir trabajando y pues agradecerle a usted en particular, pues el liderazgo y también también a Richardson Camara, la inquietud siempre, las inquietudes académicas que le salen y las ideas y que nos invita a no soltar, pues seguir trabajando y que en la parte mexicana, tanto Fernando como Norwin también están trabajando en sus respectivas temáticas de investigación, de pesquisa, pues que tenemos allá en Brasil, aliados pues para el intercambio de ideas, ¿no? Entonces, pues muy obrigado, muchas gracias a todos, creo que estamos en buen tiempo, agradecerles a quienes nos acompañan y quien quiera ver también la presentación de forma diferida y el tiempo que dure, pues pueden descargar el libro. He dado lectura de los saludos y también de quienes nos están acompañando, pues decirles muchas gracias y no sé si suene como amenaza, pero que próximamente también los vamos a estar molestando con más productos o eventos en los que estamos coincidiendo a partir precisamente de discutir toda una agenda de investigación muy amplia. Muchísimas gracias. Buenas noches y que descansen. Muchas gracias también a Julio que nos acompaña en la parte técnica y a nombre del Colegio de Jalisco y del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, su asistencia y su atención. Nos vemos hasta luego. Cuídense.